Bueno, pues vamos a orar, dándole gracias a Dios, por esto. Y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, porque sabemos, Señor, que sin ti nada es posible. Ponemos este tiempo, Señor Jesucristo, en tus manos y te pedimos que seas tú en el nombre de Jesús, Señor, hablándonos a nuestro corazón, Señor, hablándonos a nuestra vida, hablando a nuestra mente, Padre. Yo te pido, Señor, que cada una de las personas, Señor, que escuchan en este momento este mensaje o que lo van a escuchar más tarde, Señor, tengan la revelación, Señor, del poder que tiene tu palabra. Yo creo en ti, Señor, y yo creo en el poder de tu palabra, en esa palabra, Señor, que es viva, que es eficaz, Señor. Y yo te pido que seas tú, precioso Espíritu de Dios, ayudándonos en el nombre precioso de Jesús, ayudándonos a utilizar tu palabra, Señor. Porque sabemos que tú nos las has dado, Señor, como un regalo precioso, Padre. Y hoy yo te pido, Señor, que todas las personas que vayan a escuchar esto, Señor, tengan una revelación del poder de tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que nuestros ojos, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, Señor, sea abierto, Padre, para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, oír tu palabra y no solamente escucharla, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Hoy yo pongo este tiempo en tus manos. Te pido por el corazón de cada persona, Señor, que está viendo esto y que lo verá. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú poniendo esta semilla de vida en sus corazones y que esta semilla, en el nombre precioso de Jesús, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo bendigo a cada una de las personas que están presentes y a sus familias representadas. Y te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú en todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Pues bueno, vamos a comenzar, con nuestra clase y efectivamente la clase de hoy, ujú, la tuve que modificar un poco, pero ok, vamos a comenzar. Ujú. Y hoy vamos a hablar, seguimos hablando de la armadura de Dios. Ujú. Y escucha esto que está escrito en Corintios, segundo de Corintios 6, versículo 7. Con fidelidad predicamos la verdad. Amén, en el nombre de Jesús. El poder de Dios actúa en nosotros. Repítelo, por favor. El poder de Dios actúa en mí. Ujú. Esto es algo importante que, que nosotros necesitamos repetirlo constantemente en nuestra mente para que a través de estas repeticiones nosotros podamos creer que efectivamente el poder de Dios actúa en nosotros. Ajá. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la mano izquierda para defender. Fíjate cómo aquí él en este versículo nos está dando una indicación. Primero nos indica que el poder de Dios actúa en ti y en mí. Por segundo, él nos dice, usando las armas de la justicia, en la mano derecha va una y en la mano izquierda es para defender. ¿Sabes una cosa? Si él está escribiendo esto, es porque realmente es necesario y es importante que tú y yo nos defendamos ante los ataques del enemigo. Como vimos la clase pasada, el chiste es que tú y yo no lo veamos, no quiere decir que no existe un mundo espiritual. El mundo espiritual existe, ese mundo espiritual es al que nosotros, él nos está diciendo en este versículo, usamos las armas, o sea, necesitamos nosotros usar estas armas para defendernos, para defendernos. Recuerda, Satanás vino a matar, vino a hurtar, vino a destruir, y él no va a parar hasta que, ¿sabes? No va a parar de insistir hasta que nuestra alma, la haya ganado. Pero nosotros en el nombre de Jesús, Él nos dice, pelea. Él no te dice, quédate cruzado de brazos, ajá. Él no te dice que te haga como Él te haga. No, Él te dice, usamos las armas de justicia para atacar. No nos está diciendo para quedarnos sentados. Él nos está diciendo para atacar. ¿Y cómo es esto? A través del poder de Dios que actúa en ti y en mí. ¿Ok?
Vemos nuevamente, seguimos con Efesios 6 del 3 a 18, que nos dice claramente, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia al fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para defender las flechas encendidas del diablo. O sea, aquí vemos cómo Dios nos está dando todo esto para usarlo. Dios nos está diciendo esto, ¿sabes qué? Vamos a pasar por un tiempo malo, vamos a pasar por un tiempo donde van a tener que usar esto y es necesario que lo usen. ¿Sabes? Yo te recomiendo que lo usemos todos los días. Ajá. En el versículo 17, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, que es lo que hoy vamos a ver. Ujú. También vamos a ver, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí no es oro por mí y por mis amigos, Él nos está diciendo por mí, por mis amigos y mi familia, aquí Él nos está dando una indicación, orar por todos los creyentes en todas partes. Sabemos que hay muchos cristianos que han estado, que son perseguidos, ¿no? Oremos por nuestros pastores, por la gente de verdad. Hay mucha gente que realmente necesita nuestras oraciones. Pero bueno, empezamos con nuestro tema, la espada del Espíritu. Me voy a ir rápido en esto, no le voy a poner mucho énfasis en esto, es algo que ya hemos visto anteriormente, porque quiero enseñarles cómo vamos a usar la palabra de Dios con eficiencia, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios, como lo dice Hebreos 4:12, pues la palabra de Dios es viva. Escucha esto, la palabra de Dios es viva y poderosa. Ajá. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y los deseos más íntimos. Ojo, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. O sea, Dios todo lo sabe, todo lo que hacemos se lo sabe, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendiremos cuenta. O sea, esto de verdad está como para tener cuidado. Él aquí nos está diciendo que su palabra es viva y es poderosa, pero también Él nos está diciendo que su palabra puede remover todo en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra alma. De hecho, fíjate, su palabra realmente es la única que penetra en el alma y que puede limpiarla, que puede limpiarla, que puede restaurarla, que puede renovarla, ¿no? Entonces, Él es el único que puede renovar todas las heridas del alma y del corazón, ¿no? Así que todo lo que nosotros hacemos está expuesto ante Él, ante sus ojos, y nosotros vamos a tener que rendir cuentas de esto. No son simples palabras. Ujú. Su acción en nosotros es vida, transforma nuestra vida con la agudeza de un bisturí, de un cirujano. Revela lo que somos y lo que no somos. Penetra en el centro de nuestra vida moral y espiritual. Fíjate lo que hace la palabra de Dios. En ambos partes, en lo moral, en todo lo que estamos haciendo mal, en lo que necesita ser cambiado, pero sobre todo en lo espiritual. Ujú. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. Las exigencias de la palabra de Dios requiere que tomemos decisiones. No solo debemos oír la palabra, sino también debemos permitirle a ella que moldee nuestra vida. ¿Ok? Entonces, aquí vemos cómo la palabra de Dios muchas veces nos incomoda porque pues está tocando nuestra vida moral. Ujú. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Aquí vemos cómo Dios nos ayuda y Él es el que siembra.
la palabra de Dios en nuestro corazón, porque tiene el poder para salvar nuestra alma. O sea, fíjate qué hermoso. La palabra de Dios Él la siembra en nuestro corazón, la palabra de Dios da fruto en nuestro corazón, ajá, y porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar nuestra alma. No solo escuchan la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos, pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, serían como ver la cara en un espejo. Te ves a ti mismo, pero luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, o sea, recuerden que la palabra de Dios nos hace libre, y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por obedecerla. Fíjate qué hermoso. Aquí, en este versículo de Santiago 1, 25, 22 al 25, aquí nos está diciendo claramente que la obediencia nos va a traer una bendición. ¿Y sabes cuál es la bendición de Dios? Es la que enriquece y la que no añade tristeza. La bendición de Dios es la que siempre, 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 siempre va a estar ahí y va a quitar todas las cosas, ajá, que muchas veces nosotros decimos, ¿por qué? O sea, ¿por qué no avanzó en esta situación, por ejemplo? Y este es el punto que el Espíritu de Dios me estaba moviendo en esta mañana, ajá, y es aquí donde quiero quiero enseñarles y aprender juntos, ¿no? A poder usar la palabra de Dios con poder. Ujú. Aquí podemos ver algo muy claro. Él nos dice que Él ha puesto la palabra de Dios en nuestro corazón y que Él es el que nos ha dado esa palabra. Él nos da la palabra, nosotros tenemos, ajá, muchísimos, ouch, 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 ouch. Miren, nosotros tenemos una cantidad de versículos tremendos, ujú, que Él ha puesto aquí. Ujú. Y es necesario que nosotros lleguemos a conocer lo que hay aquí escrito para saber qué es lo que nos pertenece. Pero, ¿sabes? Esto es un arma y esto es un arma poderosa que Dios nos ha entregado a ti y a mí. ¿Fu? ¿Sabes para qué? Para que a través de lo que está escrito aquí, nosotros podamos defendernos. Ujú. Nosotros nos podamos defender y esto es a través de la obediencia, porque muchas bendiciones vienen a nuestra vida no solamente por orar, ¿sabes? Sino más bien las que a veces están atadas, las que a veces dices, híjole, llevo años orando por esto, muchas veces requiere obedecer a Dios. Siempre va a haber un versículo que nos levante, que nos ayude. Ujú. Y aquí hay una indicación importante que nos dice Santiago, que necesitamos echar a un lado todo lo malo, ajá, todo lo malo y aceptar el mensaje de Dios. Es muy importante prestar atención a la palabra de Dios, pero es más importante obedecerla y practicarla. El tiempo de estudio con eficiencia, perseverancia, traerá a nuestra vida el reflejo de la palabra. ¿Sabes dónde? En nuestra actitud y en nuestra conducta. La palabra de Dios es tan fuerte, la palabra de Dios es tan eficaz, que sabes dónde lo va a ver primero la gente, en nuestra conducta, en nuestra actitud, ¿sabes? Cuando te hacen enojar y tú no te enojas con tranquilidad, cuando estás a punto de frustrarte y de gritar, y sabes, y está la paz de Dios en ti. Ujú. Ahí es donde, en ese reflejo de tu actitud, es donde la gente va a decir, wow, ¿qué es lo que estás haciendo? Yo quiero que hacer esto. Ujú. Nos dice el Salmo 119 de 160, la esencia misma de la palabra es verdad. Sus justas ordenanzas permanecen para siempre. Ujú. Este es el Salmo 118. Ujú. Y bueno, ahí les va. Vamos a comenzar con lo bueno. Ujú. Voy a poner un poquito de pausa en esto. Y yo estudiando esta mañana, bueno, no estudiando, sino en un tiempo de oración que yo tuve en la mañana, yo le decía al Señor que si yo necesitaba enseñarles esto,
Y sabes, está en mi corazón y está esta inquietud y se los voy a enseñar. Ujú. Muchas veces hay situaciones en nuestra vida en las cuales nosotros no avanzamos. Hay situaciones en la vida en la que nosotros estamos como en una pausa, como dices, oye, me estoy esforzando, pero no salgo adelante. Estoy trabajando, pero el dinero no me rinde. Estoy, haciendo esto, yo veo que esto no avanza y tú te esfuerzas y yo me esfuerzo y, ¿sabes? Y no vemos. Ujú. No vemos el avance de las situaciones. Y te voy a decir por qué. En el libro de Daniel dice algo importante, que Daniel entró en un ayuno y que habían estorbos en su vida y que Dios ya había escuchado sus oraciones, pero que las oraciones habían sido estorbadas. Ajá. Quiero decirte con esto que realmente existen estorbos espirituales en nuestra vida y estos estorbos son los que a ti y a mí no nos van a permitir avanzar. Estos estorbos, el único modo de poderlos derrumbar es a través de la palabra de Dios. Esto no es guerra espiritual. Esto no es guerra espiritual. Y quiero hacer la diferencia en lo que es una guerra espiritual y lo que no, y lo que es una guerra espiritual y lo que no es una guerra espiritual. Dios, al darnos estos versículos poderosos que al final de la clase puse algunos, con estos versículos poderosos, nosotros, lo que podemos hacer con esto es usarlos como defensa, es usarlos, ¿sabes?, para deshacer todas las artimañas que Satanás ha maquinado en nuestra contra. Tú me puedes decir, no, es que yo no me meto con Satanás, ¿sabes? Desde el momento en que tú crees en Cristo, desde el momento en que tú oras en su nombre, desde el momento en que tú dices, ¿sabes que hay algo en él? ¿Sabes? Hay algo, es todo Jesucristo. Como lo veíamos la clase pasada. Satanás dice, tú eres un blanco perfecto. Recuerda esto, el mundo él lo tiene. Él tiene todos los inconversos, él tiene todos los que no creen en él. Y sabes, no necesita hacerles nada porque los tiene comiendo de su mano. Pero él sí sabe el poder tan grande que tú y yo tenemos. Por eso es que en muchas ocasiones nos pone situaciones en nuestra vida que dices, caray, tengo un año así, 2 años así, 3 años así, y esto no se mueve, esto no avanza. O pasa una situación determinado tiempo y otra vez se vuelve a repetir la situación. Ajá, sí, efectivamente Satanás tiene influencia, tiene poder en nuestra vida y nosotros, por medio de nuestras actitudes, abrimos esa puerta para que él, para que él, nosotros somos los que les damos el permiso, porque él no tiene poder sobre nuestra vida. Cuando mentimos, cuando nos portamos mal, cuando hay pecado, en pocas palabras. Ujú. Y entonces Él actúa y Él va a ser un estorbo a tus oraciones y Él va a ser un estorbo en nuestra vida para que Él nos destruya. Recuerda, Él lo dejó escrito en Juan 10:10. Él vino a robar, a matar, a hurtar y a destruir. Pero abajo dice, y Jesús vino a que tú y yo tengamos vida, pero vida en abundancia. Yo te pido que no te conformes con una vida más o menos, porque, ¿sabes? Jesús vino a darnos una vida y vida en abundancia. Y es una vida integral en todas partes de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos este conocimiento, porque teniendo este conocimiento, nosotros vamos a poder realmente utilizar la palabra de Dios como una espada. Y eso es lo que hoy de verdad quiero que ustedes se lo lleven en su corazón. Quiero que ustedes puedan decir, ¿sabes qué? Realmente el Señor me ha entregado una espada en la cual me voy a defender contra todo lo que Satanás quiera levantar en mi contra. Y yo puse algunos versículos, les voy a dar más o menos unos ejemplos de esto, ajá, para que ustedes puedan darse una idea cómo es que la palabra la podemos utilizar de este modo, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tengo, es más, lo tengo en mi cuaderno porque ya fue a última hora.
Entonces, por ejemplo, dice Isaías 54:17. Ajá. Ningún arma forjada en mi contra prospera y se silenciará toda lengua que se levante en contra mía. Fíjate bien. Cuando nosotros estamos en una situación donde hay chismes, cuando estamos en una situación donde la gente está murmurando, hablando de nosotros, ajá, este es un versículo poderoso que tú y yo necesitamos orar. ¿Por qué? Porque hay una identidad, acuérdate bien, nuestra lucha no es contra la gente, no es contra el esposo, no es contra la suegra, no es contra el jefe, no, contra el vecino, no, por favor entendamos esto. Nuestra lucha es contra los demonios, contra los gobernantes, los huestes de maldad. Nuestra lucha es con ellos. Ajá. Y muchas veces el diablo utiliza esto para que, utiliza a la gente desafortunadamente, para que tú y yo, ajá, tengamos tropiezos, seamos incluso, nos enojemos. De esto no nos podemos salvar, porque esto, ajá, es algo que nos sucede a menudo, ¿no? En diferentes situaciones. Pero bueno, ok, les voy a dar algunos ejemplos para que más o menos pueda quedar claro este tema. Él nos está diciendo en Isaías 54:17, se silenciará toda boca. Estamos en rumores, estamos en murmuración, estamos en chismes, estamos en habladurías de la gente. Ajá. Y tú empiezas, Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que toda boca de león rugiente, todo lo que se levanta en contra de mí es silenciado en el nombre de Jesús. O sea, con este tipo de oración, utilizando este versículo de poder, ajá, tú vas a poder silenciar, ajá, todos los que estén hablando mal de ti y mal de mí. Y yo he hecho esto y sabes, a mí me ha funcionado. Otro versículo poderoso, ajá, igual, Isaías, la mayoría viene en el Antiguo Testamento, ¿eh? Isaías 54:15-17. El que contra mí conspira, delante de mí caerá. Este versículo es de los versículos más fuertes, ajá, que yo he visto, pero que he visto la realidad de este versículo en mi vida. Y sabes, con gente que digo, wow, wow. ¿Y sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Que el Señor los llena de vergüenza. Y en ellos llega la vergüenza. Y fíjate lo que dice, el que contra mí conspira delante de mí caerá. Cuando tú sientes que algo está atrás de ti, que no está, que te están tratando quiero contarte una situación, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Estados Unidos, al poco tiempo nosotros abrimos una compañía y mi mamá me dice, no, hay una mujer que necesita trabajo, adelante, va, ¿no? Para no hacerte el cuento largo, yo sentía en mi corazón algo así tremendo, tremendo en mi corazón, que yo decía, wow, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y yo empecé a declarar este versículo. Y yo lo empecé a declarar y a declarar y a declarar. Y déjame decirte que en menos de 2 meses se cayó todo. Pero ¿sabes qué fue lo más fuerte de esto? No es que solamente se le haya caído el teatro a ella, sino que Dios la llenó de vergüenza. Ujú. Quiero decirte que ella estaba ella estaba planeando quedarse con los clientes que nosotros teníamos. Alfred, ¿puedes ver a Mía, por favor? Este, ella estaba planeando quedarse con los clientes que nosotros teníamos, y sabes, se quedó con ellos. Ajá. Y cuando ella se queda con ellos, ella planeó algo para que yo fuera la mala del cuento. Pero, ¿sabes? Yo creo en la justicia de Dios y yo creo que Jesucristo me defendió. ¿Sabes por qué? Porque no solamente ella tuvo tal vez 3, 4 semanas, 5, 6, 8, no sé, de trabajo, ajá, pero Dios le expuso delante de mí. Y lo único que le quedó a ella fue vergüenza. Entonces, ¿sabes una cosa? Es importante lo que tú estás orando conforme a cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo. Por eso es importante, ajá, que nosotros reconozcamos y sepamos de la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, te quiero mencionar otros.
Ezequiel 12:13. Lanzaré mi red sobre mis enemigos y los capturaré en una trampa. Acuérdate, Antiguo Testamento, todo lo que dice enemigos, se está refiriendo a toda una identidad espiritual, a todo lo que muchas veces pelea en contra de nosotros. Entonces tú dices, ¿no? Estás en una situación donde dices, wow, es que esto, ¿qué está pasando? No entiendo, que tú estás sintiendo que hay cosas que se están moviendo que no son conforme a Dios. Ujú. Hay versículos que él dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te lanzo la red sobre mis enemigos, les cierro los ojos y les causo confusión, ¿sabes? Esto en sí no es guerra espiritual, esto es tomar la palabra como esa espada. Guerra espiritual, ajá, es cuando se libera. Y hay una cosa, gloria a Dios por la liberación. ¿Sabes por qué? Porque la liberación es el pan de los hijos. O sea, bendito sea Dios que trajo la liberación a nuestra vida, porque a través de la liberación nosotros somos libres. ¿Y sabes qué? Y la liberación se ve, ¡fum! Rápido, 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 ¿no? Entonces, hay otros versículos, por ejemplo, todos mis enemigos sean avergonzados, cubiertos con vergüenza y confusión, ¿no? ¿Cómo se ora esto? Señor, en el nombre de Jesús, hoy todo lo que se esté levantando en mi contra, hoy es atado en el nombre de Jesús, todo lo que quiera venir a matar, a hurtar o a destruir. Ajá, yo lo ato, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que yo ate aquí en la tierra será atado en el cielo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con esto? Lo que nosotros hacemos con esto, simple y sencillamente, es defendernos. Es defendernos. Y sabes, a través de este tipo de oración, nosotros vamos a poder defender a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros negocios, nuestras finanzas. Es a través de este tipo de oraciones. Ujú. Mateo 3:10, para que veas que también viene en el Nuevo Testamento. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que da buen fruto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Hay muchas raíces en nuestra vida. Te voy a nombrar, por ejemplo, la pobreza, la miseria, la escasez, el dolor, la enfermedad. Hay cosas como esta que tienen raíces. Ajá. Esto, es un poquito más extenso el tema, pero lo voy a simplificar. Este tipo de raíces, que muchas veces vienen de una herencia, de una maldición, por ejemplo, herencia como lo llama el mundo, maldición. Ujú. Cuando nosotros hablamos a nuestra vida, y así como lo dice, ajá, con tu hacha, Señor, corto en el nombre de Jesús. Toda raíz de pobreza, toda raíz de miseria, toda raíz de escasez en mi vida, ajá, y en mis generaciones la arranco desde raíz en el nombre de Jesús. Ujú. Tú estás, ajá, hablando con la autoridad que Dios te ha dado, porque fíjate lo que dice aquí, en Timoteo 3:16-17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar, escucha, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que hagan toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos capacita a ti y a mí, ajá, no solamente para nuestra vida diaria, sino nos capacita a ti y a mí. ¿Para qué? Para que lo que tú estás aprendiendo, que Él te está enseñando, lo puedas compartir con otra gente. Ujú. Entonces, ¿cómo es esto? Pues por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios reveló su carácter y su mensaje a ciertos creyentes. Ellos recibieron lo que Dios quería utilizando sus propios talentos, su propia mente, su idioma y su estilo. La escritura es confiable porque Dios tenía el control de todo lo que estaba escrito y es autoridad. Y es la autoridad y es nuestra fe. ¿Sabes una cosa? Dios, Dios Padre, se sujeta a esto.
O sea, la máxima autoridad de Dios es esto. La máxima autoridad para ti, para mí, es esto. Ajá. Y Dios no puede, no cambia, no varía. Y Él se sujeta a todo lo que está escrito aquí. Entonces, si Él lo dejó escrito, si tú lo hablas, si tú lo crees, ¿sabes? Van a haber milagros, milagros en tu vida. Entonces, es bien importante. Esto es autoridad. Aquí, ajá, está lo que tú y yo somos, lo que tú y yo necesitamos ser transformados. Y Él aquí, como lo dice, es la autoridad, es nuestra fe. La Biblia está inspirada en Dios, es confiable. Debemos leerla, aplicarla. La Biblia nos protege, nos enseña de falsas enseñanzas, nos indica cómo debemos vivir. Ujú. Entonces, prácticamente podemos decir que la Biblia es la luz de nuestros pasos. Ujú. Es esa luz, esa luz. Entonces, es importante que hagamos a un lado la mentira, el engaño, las supersticiones. Híjole, las supersticiones es tremenda. En mi país, de verdad, que hay una gran cantidad de supersticiones todo el tiempo. Las tradiciones, fíjate, también las tradiciones van en contra de él, la ignorancia. Y dejemos que la palabra de Dios renueve nuestra mente, germine y eche raíces en nuestro corazón hasta que produzca un fruto en abundancia. Esto viene en Lucas 8:15, ajá, pero al punto así más importante donde yo quisiera llegar, todavía tenemos un poquito de tiempo. El punto más importante donde yo quisiera llegar es que cuando nosotros utilizamos la palabra de Dios para, para defendernos, yo he escuchado que me han dicho, ¿sabes qué? No, es que yo mejor, yo no me meto con el diablo, ¿sabes? Aunque tú no trates de meterte con él sí se mete con nosotros. Él se mete con nosotros y, ¿sabes? Yo a veces, yo sé que es muy fuerte lo que voy a decir, pero yo a veces he sentido hasta que tiene cizaña conmigo. Ajá, yo, he sentido cosas tremendas espiritualmente. Yo creo que soy muy perceptible a todo eso. Ajá. Y yo a veces, de verdad que siento como él tiene esa cizaña en contra de mi vida. Pero, ¿sabes? Yo quiero contarte este testimonio porque yo sé que a través de los testimonios podemos entender un poco más, ¿no? Y amo contar mis testimonios porque es cuando Dios se glorifica en mi vida. Yo recuerdo que yo tenía muy poquito tiempo de haber llegado a Cristo, pero muy poquito tiempo. Dios me mandó con una mujer, con una guerrera. O sea, la palabra guerrera le queda corto a esa mujer, ¿no? Una mujer que yo amo con todo mi corazón, que me enseñó muchísimo, fue mi maestra, mi mentora, mi amiga, todo. Y entonces, yo dependía mucho de ella y eso fue uno de mis errores, ¿no? Pero ya después se solucionó eso y yo le hablaba, yo le decía, Maritena, me pasó esto, Maritena, me pasó el otro. Yo recuerdo que en México, nos habían entrado al negocio de mi esposo, que era una boutique de ropa, habían entrado y nos habían robado. En México existen unas mujeres que usan unas faldas largas y estas así amponas, y adentro de esas faldas guardan las cosas y se las roban, ¿no? Entonces, esta situación se había repetido constantemente, ¿no? Y yo había llegado a Cristo, yo tenía, no sé, 3, 4 meses, no sé cuánto tiempo tenía. Y yo le hablo por teléfono y le digo: "Maritera, nos acaban de robar, se metieron a la tienda unas mujeres y se llevaron muchísimo dinero en mercancía". Guau. Y quiero decirte lo que ella me dijo. Yo hablando por teléfono, venía manejando y aparte venía llorando. O sea, y me dice: "¿Sabes qué?". O sea, imagínate cómo me hablaba ella, lo duro que era conmigo. Me dice: "Mira, ¿sabes qué? Con lágrimas no se arregla nada. O sea, que para de llorar, ¿okey? Y escúchame". Y yo: "Sí, te escucho". Y me empieza a decir: "¿Sabes perfecto quién es el que te está robando? Su nombre es Satanás, te lo presento". Ajá. Y él vino a destruir tu vida, vino a robarte todo, vino a dejarte en la miseria. ¿Me puedes entender eso? Y yo, ah, mm, ¿sí? No entendía nada de lo que ella me decía. Ajá. Y me dice, en el momento en que tú te pares a defender todo lo que Dios te ha dado,
en ese momento vas a entender, que Dios es más fuerte de todo lo que te pasa. Y yo, ¿y cómo hago eso? ¿No? Y me dice, pues es bien fácil. Simple y sencillamente ponle un límite a Satanás, dile, de aquí no pasas. ¿Sabes? Yo no entendía lo que ella me trataba de decir, pero yo la había escuchado a ella muchas veces orar. Y yo venía manejando, colgué el teléfono con ella, pero, ¿sabes? Se me hizo muy fácil para mí empezar a decir esto. Y yo empecé a decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, sueltas mi negocio, no te permito que vuelvas a robarme, no te permito que te metas con mi negocio, con mi familia, no te lo permito en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Yo no tenía miedo, yo lo único que tenía era la seguridad de que lo que yo estaba diciendo estaba ocasionando algunas cosas. Y, ¿sabes? No solamente ocasionó cosas, solamente para la gloria de Dios, eso jamás se ha vuelto a repetir, desde que ella me habló así. En ese tiempo, obvio que yo me puse a estudiar, porque a mí todo lo que ella me decía, que yo no entendía nada, yo iba y investigaba en internet qué era lo que ella estaba tratando de decirme. Ajá. Y yo ahí fue cuando entendí que la palabra de Dios realmente tiene el poder, ¿sabes? Satanás nos roba lo que tú y yo le permitimos. Satanás se mete con nuestra enfermedad, perdón, con la enfermedad porque tú y yo se lo permitimos. Satanás se mete con nuestros hijos porque tú y yo se lo permitimos. ¿Sabes? Él nos ha dado armas poderosas y nos ha dado el arma de su palabra. Y él lo ha dicho así, este versículo que te dije hace rato, Isaías 54:17. Ningún arma forjada en mi contra prospera. ¿Sabes qué estás diciendo con ningún arma forjada? O sea, nada en nuestra contra va a prosperar. Todo el ataque del enemigo en el nombre de Jesús, ajá, es atado. Necesitamos empezar a orar de este modo diferente. ¿Sabes? Yo he visto grandes cambios en mi vida a través de orar, como ahorita te lo estoy comentando. Las palabras de esa mujer ese día, ¿sabes? Me despertaron porque ella dijo claramente, tú eres el que le estás dando permiso. Te roban porque tú le das permiso. No sé, ella me hablaba muy fuerte, pero ¿sabes qué me decía? O sea, ¿cómo te explico que tú tienes el poder y que tú tienes la autoridad para hacerlo? Yo no lo entendía, hasta que después todo esto lo estuve estudiando y lo pude lograr entender, pero ¿sabes qué? En el no entenderlo y en el hacerlo, encontré esa bendición. Encontré esa bendición. Y ¿sabes? No hay nada más hermoso, ¿no? Que ver el poder de Dios de la palabra en nuestra vida. O sea, yo creo que no hay un poder más precioso, no hay algo más preciado, al menos para mí, que decir, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo versículos en mi corazón guardados como estos que te estoy comentando, que, ¿sabes? Todas las mañanas los oro. O sea, toda la mañana. ¿Y sabes qué, Señor? Yo pongo confusión en contra de mis enemigos en el nombre de Jesús. Quiero leerte otro. Segunda de Reyes 19:28. Por esa furia en mi contra, o sea, la gente que a veces trae furia en nuestra contra, que está manejada obvio por estas identidades, te pondré un gancho en la nariz y y el freno del Señor en la boca. Te haré regresar por el mismo camino donde veniste, ¿no? O sea, todo el mal que esté planeado sobre mi contra, en el nombre de Jesús, por donde veniste te vas, ¿no? ¿Qué otro tengo aquí? Ok. Salmo 7:19. Prepara tus armas mortales y dispara sus flechas encendidas en contra de mis enemigos. Los problemas que provocan a otros se vuelven en su contra y que planearon para mi mal se voltean en su contra. Estoy hablando, del Salmo 3. Puedes tú agarrar tu Biblia y ahí los puedes leer. Salmo 18:13. Su voz retumbó, la voz del Altísimo, en medio del granizo y carbones encendidos. ¿No? Todo esto, obvio que son palabras en contra de todas las maquinaciones de Satanás, en contra de todo lo que él
puede levantar para destruirnos, ¿no? Isaías 33, que la fuerza del faraón, fíjate, que la fuerza del faraón sea cambiada en vergüenza y confusión. Ujú. Jeremías 23, 29. No es mi palabra, escucha, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. O sea, imagínate cómo es la palabra de Dios. O sea, todo lo que quiera venir contra ti, todo lo que quiera venir contra ti. No sé en qué área de tu vida estés atorado, atorada. No sé qué estorbo hoy está en tu vida. Yo te pido en el nombre de Jesús que pruebes orar de este modo. ¿Sabes? Esto me inquietaba y todo el día me estuvo inquietando, como, y no me dejaba en paz. Yo decía, está bien, está bien, está bien, lo voy a compartir. Ujú. Y esto es un modo de orar que yo he aprendido desde el momento en que esta mujer Maritere, ella me habló de ese modo. Pero, ¿sabes? Era tanta mi desesperación de que la situación cambiara que yo lo vi como una salida. Y, ¿sabes? Esta salida ha sido el camino para despejar y para poder pasar muchas situaciones. Tenemos su palabra. Yo te pido que la leas, yo te pido que la estudies, yo te pido que agarres algunos versículos como este, que todas las mañanas, ¿sabes? Yo creo que la sangre de poder sobre nuestra familia la sangre de Cristo sobre nuestra familia tiene mucho poder. Yo sí lo creo y le pido al Espíritu de Dios que me dé la oportunidad de crear un taller como estos de la sangre de Cristo. Ajá. Pero fíjate, si nosotros, con todo el ataque que hay, ¿no? Porque a mí es algo que me ocupa mucho, no me preocupa, me ocupa, ajá, ver todo lo que está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros niños hoy, toda esa influencia que tienen. ¿Sabes? Nosotros como padres tenemos esa autoridad en nuestra casa y nosotros podemos ser ese escudo de, ¿sabes qué? La maldad no los va a tocar. O sea, la maldad, la confusión que hay ahorita, que es normal que los niños sean niñas y todo ese show, ¿no? ¿Sabes? No los toquen en el nombre de Jesús. Entonces es importante que todas las mañanas, ¿sabes? Todo lo que quiera venir a matar, hurtar, a destruir en mi contra, hoy está atado en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Cuando yo llegué a este país, yo por donde sea, por todos lados donde yo iba, veía choques. Y ustedes saben, lo que a veces vemos cada accidente que dices, ¡ay, Dios mío, qué es esto, no! Y yo empecé a orar muy fuerte por los accidentes. Yo todas las mañanas, ¿sabes qué le digo al Señor? O sea, yo estoy llorando y yo en el nombre de Jesús, todo espíritu de accidente, todo accidente es atado en el nombre precioso de Jesús. Es importante que nosotros aprendamos, ajá, a orar desde este tipo de oraciones. Si Él lo dejó escrito aquí, ¿sabes por qué es? Porque es necesario. Es necesario que tú y yo lo aprendamos. Es necesario que tú y yo, ajá, ay, 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 me voy a apurar porque ya tengo muy poquito tiempo. Tengo 10 minutos. Ok, oran todo el tiempo. Ujú. La oración es otra arma poderosa y eficaz. Ya lo vimos un poquito con este otro tipo de oraciones, ¿no? La oración es un arma poderosa y eficaz. En Santiago 5:16, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. A lo largo de la Biblia, vemos que la oración de un pueblo arrepentido trajo resultados imaginables. Por ejemplo, Nehemías 9:27. Entonces, los entregaron en mano de sus enemigos. Escucha cómo aquí pone, los entregaron en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. ¿Qué es lo que trae el enemigo? Aflicción. Ajá. Pero en el tiempo de su tribulación, en el tiempo del problema, clamaron a ti y tú desde el cielo los escuchaste. Y según tu gran misericordia, les enviaste libertadores. Fíjate cómo es esto. Ajá, para que los salvaran de la mano de sus enemigos. Este versículo es tremendo. Te pido que lo anotes, que lo estudies. Es en Nehemías 9:27
Y él aquí lo está diciendo. En el tiempo, él manda enemigos, esos enemigos nos afligen. Ajá. En el tiempo de la tribulación, el pueblo de Israel clamó. Ajá. Clamaron. Ajá. Y fíjate qué es lo que hizo. Les envió libertadores. Cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos con eficiencia, Dios nos liberta. Dios nos ayuda. Dios trae esa liberación a nuestra vida. Como lo dije anteriormente, la liberación es el pan de los hijos. Es nuestro pan, es nuestro alimento. Ujú. En Santiago 5, 17, 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Imagínate, esa es la oración de un justo. Imagínate lo que hace la oración. Recordamos en Hechos 12, que estaba Pedro en la cárcel. ¿Y qué pasó? Estaba Pedro en la cárcel y todos en la casa orando, porque se reunían en sus casas y estaban todos orando y orando. Entonces Pedro toca la puerta, ¿no? Y de pronto, ¿qué pasa? Lo ve la mujer y en vez de, de abrirle la puerta, va y les dice a todos de Pedro. Y pues sí, Pedro estaba en la cárcel. No, Pedro había sido liberado. Y ese versículo es precioso en Hechos 12 porque dice, ¡fum! Las cadenas se cayeron. Fíjate lo que dice ese versículo, te pido que lo leas. Hechos 12 del 5 al 19. Y dice ese versículo, y mientras ellos estaban orando, la iglesia estaba orando, las cadenas se cayeron y Pedro fue libre. Eso es lo que pasa contigo y conmigo. Cuando nosotros oramos de manera eficiente, cuando nosotros oramos con la palabra de Dios, con ese versículo, ajá, que tal vez se lo tienes que pedir al Espíritu de Dios o por qué no buscarlo. Ujú. Las cadenas se rompen. ¿Las cadenas de qué? De la esclavitud, del miedo, de la tristeza, de lo que hoy nos tiene atados. Ujú. Por la oración vino un derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos 4:31. Cuando hubimos orado, el lugar en el que estábamos congregados en el templo y todos fueron llenos del Espíritu de Dios y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabes? Si necesitamos hablar con denuedo la palabra de Dios, Señor, sí, tú nos capacitas. Señor, ayúdame a orar. Orar en el Espíritu. Judas 1:20-21. Pues ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu. Y tú me puedes decir, ¿y cómo así? ¿Qué es eso de orar en el poder del Espíritu? Yo le he estado pidiendo revelación al Espíritu de Dios que me enseñe a orar en el Espíritu. Y sabes, ayer me pasó algo tremendo en la iglesia. Fuimos a un tiempo de alabanza en la iglesia. Todo era en inglés. Tengo conocimiento, pero no mucho, así mucho de inglés. No, no, no. No me doy de muy bueno. Pero sabes, pasó algo increíble en mí. Yo le decía al Espíritu de Dios, necesito adorar. Necesito adorarte en espíritu y en verdad. Y sabes, yo ya tenía planeado ir desde un lunes pasado que la pastora nos había dado la invitación. Y sabes, yo tenía ganas de decir, Señor, yo quiero ir a adorarte en espíritu y en verdad. Y nada más de decirlo, nada más de pedírselo. Ayer, sabes, hubo no sé cuántos minutos, pero el Espíritu de Dios tocó tan fuerte mi vida, tan solo por pedirlo. Y cuando nosotros le pedimos al Espíritu de Dios, guíanos en esta oración. Espíritu de Dios, tú sabes mejor lo que me conviene pedir. Intercede por mi precioso Espíritu. Dale chance al Espíritu de Dios. No en vanas repeticiones, no en nuestra humana sabiduría, no, en el poder del Espíritu. Dile, Espíritu de Dios, sé tú en el nombre de Jesús tomando mi boca. Sé tú, precioso Espíritu de Dios. Ajá, guiándome en esto.
He comenzado un estudio que muy pronto lo voy a compartir con ustedes. Este yo creo que va a estar tremendo. No sé cuántas clases dure, porque yo creo que puede durar hasta, no sé, como 15 o 20. Es algo muy intenso. Ajá. Y va a tratar del espíritu, cuerpo y alma. Ajá. Estoy estudiando los tres, y para darles un adelantito, estaba estudiando acerca del espíritu, que aquí esta clase nos dice, ¿no? Ora en el espíritu. Y, y esto es lo que he aprendido acerca de esto, ¿no? El espíritu de Dios es prácticamente intangible en nosotros, todo lo contrario de lo que es la carne y lo que es el alma, ¿no? Entonces, nosotros para poder entender que somos seres espirituales, es necesario conocer cómo funciona el espíritu. Ujú. Entonces, estoy haciendo un estudio de esto. Yo creo que en 1 o 2 semanas, el próximo martes no podrá ser posible, pero el otro martes, ya empezaré a irlo, impartiendo. Pero me encantó, porque ¿sabes qué es lo que me encantó de esto que estoy aprendiendo del Espíritu de Dios? Más bien de ser seres espirituales, es que muchas veces es necesario que nosotros interactuemos con el Espíritu, que es necesario que nosotros le hablemos, que es necesario que nosotros incluso le preguntemos. Entre más nosotros le estemos hablando a Él, más de su Espíritu vamos a recibir. Entonces, dale chance de que Él interceda por él, por ti, dale chance de que Él esté moviendo todo. Otra cosa muy importante es orar, ajá, en el nombre de Jesús, como lo dice Juan 16:24, no han recibido nada porque pues no han pedido en mi nombre. Y activación, ¿no? Volvamos de corazón a la palabra, a la oración y a la comunión. Necesitamos ser intencionales para buscar al Espíritu Santo y pongamos toda la armadura espiritual que el Señor nos ha dado para vencer al enemigo y ver avanzar su reino en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestra ciudad. ¿Y cómo? Es con poder, con poder. Necesitamos vivir de verdad, de tener una vida, en el poder del Espíritu, ¿no? Ya basta de tanto tropiezo que hemos vivido. Tenemos el poder, corazón, tenemos el poder y tenemos la autoridad. Ujú. Tenemos el poder y tenemos la autoridad para vivir, ujú, una vida con poder, ¿ok? Pues bueno, vamos a terminar con nuestra clase. Ujú. Vamos a cerrar con una oración. Y bueno, Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, Señor, hablada a nuestro corazón esta noche, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé, precioso Espíritu de Dios, que eres tú, Señor, el que haces la obra en nuestra vida. Gracias, Espíritu de Dios. Danos la palabra correcta en el lugar preciso, en el momento indicado, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, porque sabemos que solamente tú, precioso Espíritu de Dios, tienes el acceso a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra vida, y tú lo sabes todo de nosotros. No queda nada, Señor, oculto ante tus ojos. Y te pedimos, precioso Espíritu de Dios, que seas tú el que guía nuestra vida, que seas tú el que nos enseña a vivir esa vida en abundancia que Jesucristo ya ganó para nosotros. Hoy en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Hoy quitamos todo estorbo de nuestra vida. Hoy hablamos, Señor, que todo, Señor, lo que ha venido a nuestra vida a matar, a hurtar, a destruir, en el nombre precioso de Cristo Jesús es atado. Hoy hablamos, Señor, que así como lo dice tu palabra, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién puede estar en nuestra contra? Y hablamos tu palabra, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz en nuestra boca. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por esto. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que nos ayudas, el que nos proteges, el que está con nosotros. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por hablar a nuestra vida en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues bueno, esta fue nuestra clase del día de hoy. Ajá. La verdad que, ay, ya.
Perfecto. Dejamos de grabar